Estamos finalizando la serie de lo que es el discipulado, mi hermano. Aquí en esta casa hablamos mucho acerca de lo que es el discipulado, quién es un discípulo, porque es el fundamento de esta casa, el discipulado. Y es la clave del crecimiento de la iglesia de Cristo, para que crezca de una manera sana. Por eso aquí se habla y se seguirá hablando mucho acerca del discipulado, mi hermano. Ya miramos quién es un verdadero discípulo, amén. Ahorita estamos mirando las condiciones que Jesús pide para que alguien pueda ser su discípulo. Estas condiciones, estas exigencias, las pide el mismo Señor Jesucristo. Él mismo las está demandando para todo aquel que lo quiera seguir. Y en Lucas 14, 27, Jesús está dando estas condiciones para que si alguien quiere ser su discípulo, debe cumplirlas. Y Jesús dice en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que si yo no tomo mi cruz, si usted no toma su cruz y lo sigue, usted y yo no podemos ser sus discípulos. No importa cuánto saltemos, dancemos, hermano. No importa cuánto lloremos y cuánto temblemos, hermano. Todo eso es bueno, si Dios lo toca, gloria a Dios. Pero lo más importante es que debemos negarnos a nosotros, tomar esa cruz y seguir a Jesús. Porque aquí Él lo está poniendo como una condición. Y una vez más dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces lo primero que mirábamos es que hay una cruz que debemos tomar. Y la cruz representa muerte al yo. Ponga esta palabra en su corazón. Que esta palabra esté marcada en su corazón. Para que cuando usted lea la palabra, que hay una cruz que debemos tomar. Esa cruz representa muerte al yo. Entonces Dios le confía a gente muerta. Muerta a la carne, viva en el espíritu. Porque cuando tú te vacías de ti, Dios te llena de Él. Dios me decía, tú te vacías de ti, yo te lleno de mí. Tú te vacías de ti, yo te lleno de unción. Yo te lleno de sabiduría, de gracia. O sea que cuando tú te vacías de ti, Dios te llena de Él. ¿De qué, pastor? De poder, de su presencia. Dios te llena de su paz, de su gozo, de su sabiduría y de su gracia. Y te convierte en un instrumento poderoso para levantar a otros, para restaurar a otros, para adiestrar a otros, para libertar, para sanar, para glorificar su nombre en ti a través de otros. ¿Cuándo surge esto, pastor? Cuando tú te vacías de ti para que seas lleno de Dios, de su poder, de su gracia, de su presencia. Habrá alguien desesperado, porque cuando yo estaba lleno de mí, por eso vivía frustrado, estresado, con tanta preocupación, con tanta ansiedad, realmente con tanto afán. Pero que desde que me despojé de mí mismo para ser lleno de Dios, ahora la paz de Cristo gobierna mi corazón. Ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora su presencia me da descanso. Ahora hay sabiduría de Dios para vivir una vida diferente en esta tierra. Porque cuando tú miras a alguien lleno de Dios, es porque está vacío de sí mismo. Cuando miras a alguien lleno de la presencia de Dios, es porque está vacío de su presencia. ¿De cuál presencia? De la suya, de la persona. Cuando tú miras a alguien que está lleno de gracia y de sabiduría, es porque está vacío de sí mismo. Yo quiero que tú hagas esta palabra. Cuando alguien está lleno de Dios, es porque está vacío de sí mismo. ¿Aló? Entonces cuando tú te despojas de lo tuyo, Dios deposita en ti lo de Él. Te reviste de su espíritu, mi hermano. Mira, tú podrás orar y ayunar, pero si no te despojas, porque hay gente que sabe hacer o las cosas cristianas, como Jesús habla de un fariseo que subió al templo a orar. ¿A dónde subió? No fue a una cantina. ¿A dónde fue? Al templo. No fue a emborracharse, fue a orar. Pero nunca se despojó de su ego, de su yo. Siempre se creía superior a los demás. Por eso no salió justificado. Y Cristo dijo, todo el que se enaltece será humillado. Entonces esto se trata de que te despojes para que Dios deposite
lo de Él sobre tu vida. Te revista de su espíritu, my God, y seas una bendición y una inspiración para otros. Yo hablaba con unos líderes y les digo, todos tenemos alguien que nos inspira a buscar a Dios. Todos tenemos alguien que nos inspira a orar, a predicar. Yo tengo gente que me inspira para buscar a Dios. Pero Dios quiere que tú te conviertas en una inspiración y en una bendición para otros. Porque siempre hay uno que sabe más. Siempre hay uno que ha escalado más. Siempre hay uno que se ha entregado más. Siempre hay uno que sabe, lo ha alcanzado, se ha entregado más. Y entre más se entrega, entre más sabe, se convierte en una inspiración para todos los que vienen detrás. Entonces, les decía, conviértanse en una bendición y en una inspiración para otros. Yo tengo hombres de Dios que, wow, específicamente, hermano, dos que cómo me inspiran a predicar. My God, cuando yo los miro, digo, Padre, así quiero predicar. Wow, my God, qué unción, qué entrega, qué fluir, qué autoridad, qué gracia. Cómo conectan la palabra. Dios me dice, ¿te inspira, chavito? Digo, me inspira, Señor. El Espíritu a través de él. Me dijo, pues tú conviértete en una inspiración para otros. Yo conozco hombres de Dios que Dios los usa poderosamente. Y tienen un montón de predicadores, hijos espirituales que son realmente como discípulos de esos hombres. Y estos hombres Dios los usa. Pero cuando han llegado a eventos donde hay otro hombre de Dios que ha escalado más, aquellos que son una inspiración para muchos se sientan. Y yo que soy muy analizador, estas son salidas que hago con mi esposa, con Jacobo, Pedro y Juan, con los más íntimos. Y yo observo, digo, wow, que él es un tremendo siervo de Dios. Y Dios me dice, analízalo. Y cuando yo lo analizo, en el momento que está sentado, está observando a aquel que lo inspira. Y digo, wow, ¿cómo es posible que este hombre tiene a alguien que lo inspira, siendo una inspiración para muchos? Dios me dijo, así opera el reino de Dios. Así opera. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La inspiración de Pablo era Jesús, pero Pablo era una inspiración a muchos. No sé quién te inspira a ti a buscar a Dios, pero también tú conviértete en una inspiración para otros. Que tú digas, me inspira aquel hombre a buscar a Dios. Pero que los que vienen detrás también digan, me inspira aquel joven para adorar a Dios, para predicar la palabra de Dios, para adorar, para entregarme, para servir a Dios. Conviértete en una inspiración para otros. Aún esta iglesia, hermano, es una iglesia que inspira a muchos a entregarse, a buscar, a rendirse a Dios de corazón, amado hermano. Entonces, conviértete en una bendición. Pero para que tú seas una bendición y una inspiración, escucha esto, tú tienes que despojarte de lo tuyo, vaciarte de ti para que sea lleno de Dios. Y cuando sea lleno de Dios, oh my God, la gente va a mirar la gloria, la presencia, la gracia. Entonces eso va a ser una influencia, una inspiración. La gente va a decir, yo quiero predicar como mi líder, yo quiero predicar como esta mujer, yo quiero adorar como este joven. ¿Pero por qué? Porque es una persona llena de Dios y vacía de sí mismo. Habrá alguien que diga, yo me convierto, dejo de ser un problemático, dejo de ser una carga, dejo de estar siempre en lo mismo, estancado y paralizado, y hoy me convierto en una bendición, en una inspiración a otros a seguir y amar a Jesús. Santo, poderoso Dios, conviértete en una inspiración. Yo he ido a lugares y me dicen, siervo, ¿usted va a predicar? No, alguien más va a predicar. Usted me inspira cómo Dios lo usa. Oh, pues aquí hay alguien que sabe más que nosotros. Vamos a recibir también. Siempre hay uno que te va a inspirar. Pero procura tú ser una inspiración a otros. ¿Aló? A su nombre. Entonces cuando tú te vacías de ti, Dios te llena de él. ¿Quedó claro esto? Y tomemos muy en serio esta palabra, ministros del Señor, predicadores, adoradores de Cristo. Porque si Jesús no muere, yo no vivo. Si Jesús no muere, usted no vive. Pero si yo no muero,
Él tampoco vive en mí. Estas son condiciones. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Está hablando, vaya a esa cruz a crucificar su carne, sus pasiones, si quiere realmente seguirme. Este es el precio para ser un discípulo de Jesús. Ir a la cruz, crucificar nuestra carne. Porque si usted no muere, Él no vive. Si usted no muere, Él no vive. ¿Cómo, pastor? Él no vive en usted. Jesús no vive en todo creyente. Jesús no vive en todos los que dicen ser cristianos. Jesús vive en los que han muerto. Vamos a mirar Romanos capítulo 6. Está bajando algo esto de arriba. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ¿ha muerto a qué? Al pecado. ¿Ha muerto a qué? Al pecado. ¿Ha muerto a qué? ¿Ha muerto a qué? Al pecado. Hable con poder y unción. Porque el que ¿ha muerto a qué? Quiero escuchar el puro liderazgo, como leones, como lo que mandaba Alberto. Porque el que ha muerto, ¿a qué? Más fuerte. Porque el que ha muerto, ¿a qué? Ha sido justificado del pecado. O sea que el que no muere no es justificado. El que no muere al pecado no es justificado del pecado, porque todavía vive en el pecado. Y como vive en el pecado y vive para el mundo, Cristo no vive en él. Entonces dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque dice: porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez y por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el que ha muerto al pecado está vivo para Dios, pero el que vive para el pecado está muerto en vida. Vive físicamente, pero espiritualmente está muerto para con Dios. Yo no sé si usted de cuál es. No sé de cuál es usted, de los vivos o de los muertos. Ay, pero con esa cara, usted de los muertos. Usted necesita 911, que alguien le imponga las manos y lo resucite ese pellejo y ese espíritu que está adormecido. Porque en cuanto murió al pecado, murió. Entonces el que no ha muerto al pecado, el que vive en el pecado, está muerto para con Dios. Está muerto en delitos y pecados. Y dice: en cuanto vive Cristo, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Por eso hay que morir para vivir. El mundo dice: tú vives para después morir. El mundo dice: tú vives para morir. En Cristo tú mueres para vivir. Está al revés. Está al revés todo. Por eso el mundo no nos entiende, porque no le conoce a Él. Entonces el mundo dice: nosotros vivimos para después morir. Cristo dice: no, tú mueres para que vivas. Muere a lo tuyo para yo resucitar la vida nueva en ti. Entonces, si en Cristo tú no mueres a tus deseos, a tu carne, a tus ambiciones, Él no vivirá en ti. Esto es preocupante, hermano, esto es preocupante. Porque si usted sigue vivito a la carne, vivito a sus deseos, vivito a sus ambiciones, Cristo no vive en usted. Entonces, esta es una condición, un requisito para que alguien pueda ser un discípulo de Jesús: la negación a sí mismo.
Jesús mismo dijo también en Mateo 16, 25. Mire lo que habla Jesús en Mateo 16, 25. Oh, pastor, esto es difícil. No, esto es que usted decida. Que usted decida seguir, entregarse, rendirse, darlo todo a Él. Disponer su corazón para que Él haga el cambio. Porque cuando usted se dispone, entonces Él entra en acción. Y lo que era imposible para los hombres, para usted, Dios lo hace posible. Lo que era inalcanzable, Dios lo hace alcanzable. Aquello invisible, Dios lo hace visible. Cuando usted se dispone a que Él haga el cambio, es donde Él se glorifica. ¿Quién lo cambió? Cristo. Porque el hombre no puede cambiar a sí mismo. El hombre no puede cambiar al hombre. El hombre no puede cambiar por sí mismo. Necesita la intervención divina de Dios para que Dios cambie, transforme, restaure, liberte ese corazón. ¿Cuándo? Cuando se dispone. No, es que es difícil, a mí como me cuesta. A todos nos costaba. La diferencia es que nos dispusimos para que Dios hiciera la obra. Nos humillamos, nos convertimos de corazón. Rasgamos nuestro corazón. Señor, ya estoy cansado de esta vida. Volví a fallar, volví a caer. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. Entonces su poder se perfecciona y se manifiesta en nuestras debilidades. Entonces diga el débil: fuerte soy. Porque lo que yo no podía dejar, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, lo he dejado. Es donde entonces aquí no nos gloriamos en nosotros mismos, sino que nos gloriamos en la cruz. Nos gloriamos en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que el hombre no puede hacer, solamente Cristo lo puede hacer. ¿Quién puede cambiar a un drogadicto? ¿Quién puede cambiar a un borracho? No me diga que alcohólicos anónimos, no me diga que los que hacen limpias, amarres y desamarres. El que cambia al drogadicto, el que cambia al pandillero, el que cambia a la prostituta, se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo, pastor? Cuando la gente se dispone a morir a su carne y empezar a vivir para Cristo, es donde surge este cambio que glorifica al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso cuando a mí me preguntan: ¿y qué te hizo cambiar de religión? ¿Qué te hizo cambiar? Tiene 4 horitas para resumirle el cambio que Dios trajo a mi vida. Ok, no tengo 4, pero tengo 3. Se lo resumiré en 3. Todo comenzó en el 2003 y comienza el testimonio glorificando a Cristo. Entonces hay que morir para vivir. Diga: hay que morir para vivir. Porque si usted no muere, no vive. Cristo en usted. Es una condición, mi hermano. Aquí yo sé que se va el gozo a muchos, especialmente en esta nación con tanto materialismo, tanto afán, tanto cristiano de azúcar. Y yo lo felicito que está aquí, hermano. Pero yo conozco pastores, amigos míos, que están en otros países, no quieren pastorear en Estados Unidos. No quieren, ni a que les paguen. Dice: yo prefiero pastorear en estos países donde no hay tantos recursos, pero miramos milagros, manifestación poderosa de Dios, que estar en un país todo materializado y con tantos lujos y bienes, pero con gente muerta, fría y esquelética. Eso a mí me desafía, hermano, para predicar este tipo de mensajes, que si usted es o no es, si es o no es. Que no puede andar a medias tintas, que sí, que tal vez sí, que tal vez, hermano, que hoy estoy con Cristo, mañana estoy con el diablo bailando allá. Jesús dijo en Mateo 16, 25: quien quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero quien la pierda, por mí, la salvará. La Nueva Traducción Viviente dice: si tratas de aferrarte a la vida de este mundo, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces con Cristo yo tengo que morir para vivir. Morir al estilo de mi vida. Morir al estilo de la vida de este mundo para vivir el estilo de vida que Jesús tiene para mí. Por eso muero para vivir. ¿Estamos aquí? Y él dice: si tratan de aferrarse a la vida de este mundo, la perderán. Porque el mundo pasa y sus placeres. La paga del pecado es la muerte. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué lleva? Si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Aquí está hablando de morir a algo. ¿A qué tienes que morir en esta noche? Aquí está hablando de morir a algo. ¿A qué tienes que morir? ¿A la fornicación? Todavía sigues de fornicario. ¿A qué tienes que morir? A la envidia. Todavía te da envidia, te da celos cuando miras a tu hermano, a un ser querido prosperar y tú siempre en la misma condición. O sea, Jesús está hablando de morir a algo, pero la pregunta: ¿a qué debemos morir? O sea, ¿a qué debemos morir? ¿A la envidia, a las enemistades, a los pleitos? ¿Aló? ¿Todavía te vengas en tu propia venganza, actúas en tu propia justicia? Porque hay gente que viene a buscar pleito a la iglesia. No, aquí no vengas a buscar pleito. Aquí no peleamos, aquí predicamos la salvación. Si quieres pelear, dime, y para llevarte a Oak Cliff, y allá te llevo a un barrio que conocí hace 18 años, y ahí te voy a llevar. Este quiere pelear, órale, ¿quién se avienta un round con este, un tirillo con este? Pero aquí no se viene a pelear. Hay gente que todavía viene con contiendas, con pleitos. ¿A qué tienes que morir? ¿A qué tienes que morir? A las contiendas, a las borracheras, a los celos todavía, a la avaricia, yo no sé. Pero si tú quieres realmente ser discípulo de Jesús, oh my God, tú tienes que morir a lo que Dios te está mandando que mueras, para que entonces vivas. Estés muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Y Cristo no va a levantar una iglesia muerta. Cristo levanta una iglesia viva, viva para Dios, muerta a la carne, muerta al pecado, muerta al mundo, pero viva para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro, ¿a qué tienes que morir en esta noche? Hoy dile: hoy voy a morir a algo para que Cristo resucite una vida nueva ahora que estoy en Él. Jesús dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Tienes que morir para dar fruto. Entonces yo no sé a qué tienes que morir tú. Alábale. Jesús está hablando de rendimiento, de soltar. Jesús está hablando de dejar ir para ganar algo. Porque cuando mueres, vives. Cuando renuncias, entonces adquieres. Renuncias a lo tuyo, adquiere lo de Dios. Cuando crucificas tu carne, resucitas juntamente con Cristo en una vida nueva. Fuiste a crucificar tu carne, tus deseos, tus ambiciones, y Dios te resucitó juntamente con su Hijo Jesucristo. Oh, esto está poderoso, hermano. Porque usted nunca dará fruto, ni será efectivo ni productivo en el reino, si primero no aprende a morir. Si primero no aprende a morir. Dios me decía: nadie puede dar fruto, ni ser productivo, ni efectivo en el reino, si primero no aprende a morir. Primero tiene que aprender a morir. Porque acuérdate, Dios me dice: acuérdate, yo no le confío a gente viva a la carne. Yo no deposito mi presencia, mi sabiduría, mi gracia, Dios me decía, en gente viva a la carne. No. Si tú quieres ser productivo, tienes que morir. Aquí Jesús lo habla. Pablo decía: el mundo ha sido crucificado para mí. Qué tremendo Pablo, hermano. Por eso Pablo fue Pablo. Señor, yo quiero ser como Pablo. Jamás lo serás si primero no aprendes a morir. Muchos quieren ser como Pablo, y Pablo nos imita a ser como él, pero jamás lo seremos si no aprendemos a morir. Pablo habla unas palabras tan poderosas y tan profundas que aún Pedro, que el que caminó sobre las aguas, dice Pedro en sus cartas, que muchas de las cartas que escribió Pablo son difíciles de entender, porque Pablo se profundizaba en la vida del Espíritu. Porque cuando tú le pierdes el amor a esta vida terrenal y te apasionas por la de Dios, tienes acceso, my God, a los misterios, a la revelación. Tienes acceso a lo sobrenatural de Dios. My God. El problema es que aquí hay gente, hermano, que todavía siempre está mirando los problemas. Lo mismo, mis hijos, mi esposo, mi vieja, esto que fue y que vino, que esto y aquí y allá. Lo mismo, hermano.
Pastor, usted no tiene problemas. Tengo como tú no tienes idea. Pero esos problemas yo vengo con el Señor y se los entrego. Porque Él me dijo, vengan a mí los que estén cargados y trabajados. Echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Tú echa sobre mí tu carga y tú esfuérzate y sé valiente y predica. Porque si yo me quedo con esa carga, me voy a derrumbar, me voy a frustrar, me voy a estresar, me voy a desanimar, voy a tirar la toalla. Entonces cuando tú le pierdes el amor a la vida natural, a la vida terrenal, y te apasionas por la vida de Dios, my God, esto es otro nivel, esto es otro nivel. Aún vienen las añadiduras. Y eso no ni te va ni te viene. Me decía estaba hablando con un discípulo. Y me decía, pastor, ¿a usted quién lo inspiró y quién todo esto? Le digo, fue el Espíritu Santo primeramente. Pero también reconozco que hubieron hombres usados por Dios. Y uno de ellos me dio un consejo tan poderoso, después que escaló hasta la cima. Pero después enalteció su corazón y Dios lo humilló, como por 5 a 6 meses. Pero después Dios lo vuelve a levantar. Y después me dice, como un consejo de experiencia vivida, me dijo, Adrián, no importa lo que Dios haga contigo, Dios te va a confiar recursos, medios, terrenos, estaciones de radio, ministerio. Pero sobre todo de lo que Dios te confíe, mantente humilde. Que tu corazón nunca esté en la bendición que Dios te da. Que tu corazón siempre esté en Dios. Y él decía, mira, a mí me han recogido las mejores limusinas. No carros, limusinas de los hoteles para llevarme a los estadios. Limusinas. He visto cojos andar, ciegos mirar, sordos escuchar. He visto, qué milagros no he visto de parte de Dios. Pero déjame decirte que sobre todo he aprendido a amar a Dios. Todo eso va y viene. Y él me decía, tú vas comenzando, pero Dios te va a confiar cosas que tú no tienes idea. Pero sobre todo, siempre mantente amando a Dios con todo el corazón. Y si hablábamos de lujos, Dios le dio todos los lujos. Pero sobre todo aprendió a amar a Dios. Porque cuando tú mueres o cuando tú pierdes el amor por la vida natural, por la vida que ofrece este mundo, y tú te apasionas por la de Dios, tu vida cambia. Ya no miras el dinero como algo que te da poder, autoridad, señorío, sino lo miras como los medios, los recursos. Mira, ¿sabes cuándo Dios te va a confiar finanzas? Cuando entiendas el propósito de ellas. Porque Dios todo lo da con un propósito. Dios me decía, nadie yo le confío algo que no entiende el por qué se lo estoy dando. Dios me decía, a nadie le voy a confiar algo, ni voy a depositar algo en él o en ella, si primero no sabe el por qué se lo estoy dando. Porque Dios todo lo da con un propósito. Aún los dones no es para sacar beneficio de la gente. No es para manipular al pueblo. Los dones son para la edificación, para edificar. En sí los dones no son ni para el que los usa o el que los tiene, sino para el beneficio de los que reciben los milagros, las sanidades, la dirección de Dios. Si Dios a mí me usa con dones, yo no me beneficio. El que se beneficia es el que recibe la bendición a través de los dones que Dios me da. Entonces Dios me decía, yo jamás le confiaré recursos a alguien si no sabe el propósito de las finanzas. ¿A qué debemos morir, pastor? ¿A qué debemos morir? Ya miramos el miércoles Colosenses 3:4 y Gálatas 5:19. Dice, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y luego dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, envidias, enemistades, pleitos, contiendas, borracheras. A esto debemos morir. Celos, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿A qué debemos morir? A la ira, al enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. A la mentira, que no mintamos los unos a los otros, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo. O sea, debemos despojarnos para revestirnos de algo nuevo. Morir para vivir, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nos habla morir a lo terrenal, que lo terrenal muera en nosotros, mi hermano. Esto es lo que cuesta. Por eso cuando Jesús predicaba, muchos de sus discípulos ya no andaban con él, ya no andaban con Jesús, porque les dijo: si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Y les empezó a hablar la palabra: ustedes me siguen porque yo los sacio por los pescados y por los panes, pero en realidad ustedes no me siguen porque me aman. Y los confronta y la gente se ofende y dice: dura es esta palabra. Y muchos ya no andaban con Jesús. Porque mira, hermano, el reino de los cielos dice que solamente los violentos, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ese camino. Pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos de esos pocos que vamos por el camino estrecho, por el camino angosto, por el camino espinoso, pero es seguro a la salvación. Y yo prefiero vivir 40 años negándome al pecado en esta tierra, negándome a mis deseos, pero al final reinar con Cristo. Yo prefiero eso que vivir en este mundo dándole rienda suelta a mis concupiscencias, a mis deseos, a mi avaricia, y al final estar siendo, hermano, atormentado en una condenación. Yo prefiero vivir peleando en contra de esta carne, en contra de la concupiscencia, hermano, para al final reinar con Cristo, para al final estar con Él, gobernando, reinando, como está escrito en su palabra. Aquí habla que debemos morir a lo terrenal. Esto debe morir en nosotros, hermano. El que no aprende a dejar de vivir para Él, jamás le encontrará sentido ni sabor a las cosas de Dios. Por eso miramos gente amargada en las iglesias, porque no quieren dejar de vivir para ellos, y por eso tan desabridos, no le encuentran sabor ni sentido a las cosas de Dios. Se les hace aburrido. Lo que pasa es que como no quieren dejar de vivir para ellos, si usted no deja de vivir para usted no le encontrará sentido ni sabor a las cosas de Dios. No le va a encontrar. Ni a vivir para Jesús no le va a encontrar sentido. Pero si usted no ama esta vida y ama la vida de Dios, se apasiona, usted le va a encontrar sentido y sabor. Le va a encontrar vida. Oh my God. Le va a encontrar. Yo personalmente, hermano, tengo que hablar por mí, porque no puedo hablar por todos, hermano. Esta vez lo siento, pero no puedo meter las manitas al fuego por todos. Pero a mí personalmente, hermano, mis mejores años han sido desde que conocí a Jesucristo. Porque entonces le encontré sentido a mi vida, le encontré sabor a mi vida, le encontré gozo y felicidad a mi vida. Oh my God, ¿por qué? Porque cuando tú le pierdes el amor a la vida terrenal y te apasionas por la de Dios, tú le encuentras sentido, le encuentras propósito, le encuentras vida. Oh my God, cada vez tú vives con un propósito, te consagras por una causa, te esfuerzas por una causa, ayunas por una causa, oras por una causa, obedeces por una causa, porque vas siguiendo a Jesús. Y Jesús te promete vida eterna, Jesús te promete esperanza, Jesús te promete salvación, Jesús te promete restauración. Por eso le encuentras sentido, sabor y vida a seguir a Jesús, porque moriste a tu vida pecaminosa para vivir una vida agradable para el Señor. ¿Cuántos le han encontrado sentido y sabor a su vida ahora que están en Cristo, hermano? Por eso aquí hay fiesta cada servicio, cada vez que se reúne esta iglesia, hermano. Porque somos iglesia de influencia. Porque ya no vivimos para este mundo. Este mundo ha sido crucificado para nosotros, hermano. Y nosotros hemos sido crucificados para este mundo. Oh my God. Hay gente que dice: esta no es mi iglesia. No es mi iglesia. Yo digo, si no aprendes a dejar de vivir para ti, no es tu iglesia.
Si quieres seguir viviendo, dándole rienda suelta a la carne, ya con conocimiento pleno, y pecas voluntariamente, no es tu iglesia. Porque la palabra te va a incomodar cada servicio. La palabra te va a incomodar, te va a reprender, te va a arrinconar. Pero si tú estás dispuesto a seguir muriendo para seguir viviendo, esta es tu iglesia. Si quieres seguir siendo perfeccionado, si quieres seguir siendo moldeado, procesado, madurado, esta es tu iglesia. Si dices, hay un llamado, hay un propósito, hay una comisión de Dios hacia mi vida, y yo quiero realmente llegar al cumplimiento del propósito de Dios para mi vida, estás en la iglesia correcta. Aquí hay futuro para tu ministerio, hay futuro para tus hijos, hay futuro para tu generación. No estás en cualquier iglesia. Esta es una iglesia que correrá de generación en generación. Nosotros somos los pioneros de esta iglesia, pero de aquí a 100 años, si Cristo no viene, se escuchará: mis abuelos fueron los pioneros de casa de Dios. Tú y yo estaremos en la presencia de Dios, pero va a haber una generación, hermano, de nuestros hijos que seguirá predicando este evangelio en el estadio, en los convention centers, diciendo: esto lo abrió brecha mi abuelo y mi abuela, mis tatarabuelos, y eso van a estar hablando de ti. Esta es una iglesia de generación en generación. Por eso usted está sembrando en el reino de Dios esa semilla que se está dando. Olvídese del pastor, porque el pastor, si Cristo no viene, no está en 70 años en esta tierra, y esta palabra se tiene que predicar. Usted está sembrando donde sus hijos van a crecer, donde sus hijos se casarán, donde sus hijos servirán al Señor y predicarán su palabra. Allí está sembrando, en esta casa. Ya para concluir, Jesús nos invita a la cruz. ¿A dónde nos invita? A la cruz. A la cruz. Dice en Hebreos capítulo 12 que Jesús, sabiendo el sufrimiento que le esperaría en la cruz, fue con gozo. Fue con gozo, sabiendo lo que le esperaba después de la cruz. O sea, Jesús miraba la cruz y se afligía, pero Jesús se acordaba lo que le esperaba después de la cruz, y eso le daba gozo. Entonces, por eso fue a la cruz, sabiendo el gozo que le esperaba después de la cruz. Jesús nos invita a la cruz antes de invitarnos al cielo. Oh my God. Miro caras como de pasas arrugadas. Se arrugó ahí el pellejito. ¿Cuántos queremos ir al cielo, al reino de los cielos? Amén. ¿Cuántos queremos ir a la cruz? Que vaya otro, pastor. Jesús nos invita a ir a la cruz. ¿A qué nos invita a la cruz? ¿A qué? A morir. A morir para después vivir. A crucificar nuestra carne para después resucitarnos en una vida nueva. Ya para concluir, Lucas 9:23. Y decía a todos. ¿A quién le decía? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pausa. Dice: tome su cruz. Sabemos que la cruz representa ¿qué? Muerte al yo. Pero ahí también somos vaciados por completo de nosotros mismos para ser llenos de todo lo que es Dios. Entonces, en la cruz nos vaciamos para después ser llenos. Usted se vacía de lo suyo, Dios lo llena de lo de él. Por eso esa palabra me marcaba. Dios me decía: toda persona que tú miras llena de mí es porque está vacía de sí misma. Si lo miras lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de mi presencia, es porque está vacío de sí mismo. Hay gente que carga mucho ego, mucha avaricia, mucha contienda. Está muy llena de sí misma, que está muy vacía de Dios.
Si usted está muy lleno de usted, estará muy vacío de Dios. Entonces, en la cruz, ahí es donde somos vaciados por completo de nosotros mismos para ser llenos de todo lo que es de Dios. También la cruz es el lugar donde comenzamos a resucitar a una vida nueva en Cristo. O sea que en el mismo lugar donde vamos a crucificar nuestra carne, en ese mismo lugar Dios comienza a resucitarnos en una vida nueva. Entonces nosotros, los cristianos, morimos en la cruz juntamente con Cristo. Mire, hermano, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Primero muere, es sepultado y resucita. El bautismo cristiano significa muerte, sepultura y resurrección. Por eso el que se bautiza está dando testimonio de su fe, testimonio público de su fe, que ahora ya no va a vivir para sí, sino que ahora va a vivir para Cristo. Entonces está hablando de renunciar a su vida antigua pecaminosa por medio de las aguas bautismales. La persona está anunciando su renuncia voluntaria a su vida antigua pecaminosa para comenzar una vida nueva en Cristo. Entonces Jesús muere, es sepultado y resucita. El cristiano muere en la cruz. Después es sepultado por medio de las aguas bautismales, donde renuncia voluntariamente a su vida antigua pecaminosa y ¡fum!, es levantado de esas aguas en una vida nueva. Jesús dio 3 pasos para estar en gloria. Muere, es sepultado y es resucitado. Usted y yo tenemos que morir en esta cruz, ser sepultados por medio de las aguas bautismales, y Dios nos levanta en una vida nueva. Entonces nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, morimos en la cruz juntamente con Cristo, pero también resucitamos juntamente con Él para vida eterna. Y aquí dice, ya para concluir, hermano, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos es el profundo deseo de agradar a Dios y negarnos a complacer nuestra carne. Eso es negarnos a nosotros mismos. Eso es negarnos, porque Él habla de una negación a sí mismo. ¿Sí estamos aquí? Siento como que su carne está siendo atormentada, como que su carne está como atormentada así. O sea, usted sonríe por fuera, pero su carne está siendo subyugada, como que le están poniendo bozal a la carne, como que la están crucificando, la están debilitando. Que si usted no hubiera orado esta mañana, la carne se revela ahorita y dijera: callen a ese hombre. Pero no usted, la carne que estaba viva. Entonces, negarnos a nosotros mismos es el profundo deseo de agradar a Dios y negarnos a complacer nuestra carne. Eso es negarnos a nosotros mismos. Ese es el precio de ser un discípulo. Un discípulo es negarnos a hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones, con el fin de hacer la voluntad de Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a hacer nuestra voluntad, mi hermano. No sé si ha visto gente que dice: vengo a este país por 2 años, por 3 años, por 4 años, y luego me regreso y canto. Hay gente que dice que todo, mira, hermano, hay gente de un país, no recuerdo cuál país, pero todos los que vienen de ese país dicen que cantan. Todos, hermano. Y le digo: canta, dímelo cantando, dijo alguien por ahí. Y ya cuando le digo: a ver, canta, ya cuando comienza, le digo: gracias por participar, tú no cantas.
en el momento que escucho yo ese ritmo, hermano, que me atormenta en veces, como que les cuesta, como cuando estás subiendo algo que te cuesta subirlo, como que les cuesta despejar. Entonces negarnos a nosotros mismos es negarnos a hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones. Mire que eso es negarnos a nuestros deseos, pasiones, agendas personales, con el fin de hacer la voluntad de Dios. Desde que me convertí a Cristo y me comprometí con el ministerio, no hay agenda de hombres que venga a distorsionar la agenda de Dios sobre mi vida. Porque cuando tú mueres y pierdes el amor por la vida terrenal y te apasionas escucha esto, y te apasionas por la vida de Dios, todo lo de esta tierra se acopla al diseño de Dios en tu vida. Yo conozco gente que dice: ahorita no estoy pastoreando, no estoy predicando porque me cambiaron de turno en el trabajo y tengo que estar trabajando de noche, por tanto cerré la iglesia. Oh my God. Yo le digo: eso ni el más mañoso de casa de Dios permite eso en su vida. Todos los discípulos, los guerreros, los generales, eso jamás. Pero aún le digo, aún con el mañozón. Cuando le dicen: vas a trabajar de noche, dice: Jehová reprenda al diablo, y se regresa. Porque sabe que todo lo que te quita el tiempo de Dios es del diablo. Son distracciones para desenfocarte de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pierdes el amor por la vida terrenal y te apasionas por la vida de Dios, lo de esta tierra se acopla a tu diseño, porque tu diseño viene de arriba. Lo de la tierra es secular. ¿Estamos aquí? Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. O sea que cada día tenemos que decidir morir para vivir. Tomar la cruz cada día significa que todos tenemos todavía algún área que rendirle a Dios. Por eso esta muerte es progresiva. Conforme vamos siguiendo a Jesús, Él nos va haciendo morir a muchas áreas. Y conforme lo vamos siguiendo, seguimos muriendo. Y lo vamos siguiendo y seguimos muriendo. Y vamos siguiéndolo y seguimos muriendo. Porque cada vez te va exigiendo. Pero entre más lo amas, no te duele dejar lo que Él te dice que dejes. My God. Entre más lo sigues y más lo amas, no te cuesta dejar lo que te está diciendo que dejes. Porque lo amas, y el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Al contrario, es un deseo profundo de agradarlo a Él. No importa, Señor. Por eso David decía: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, decía David, fuera de ti nada deseo en esta vida. No deseo lujo, no deseo casa, no deseo bienes, no deseo posiciones, no deseo nada, deseo en esta tierra fuera de ti, Señor. O sea que tú eres el primer lugar, tú eres el número uno, tú eres el que está entronado en mi corazón. Y hay un deseo profundo por agradarte a ti antes de hacer mi voluntad. Por eso ame al Señor su Dios con todo su corazón. Amémoslo con todo el corazón, hermano. Porque cuando usted lo ama, usted soporta todo por amor a Él. El amor todo lo cree, todo lo espera. El fundamento, la base para una vida exitosa en Cristo y no desmayar es amar a Dios con todo el corazón. Porque cuando lo amas, te entregas. Cuando lo amas, le obedeces. Cuando lo amas, dejas todo por Él. Cuando lo amas de verdad. Y tomar la cruz cada día significa que todos tenemos todavía alguna área que rendirle a Dios. Pero la vamos entregando conforme lo vamos siguiendo. Las vamos entregando conforme lo vamos siguiendo. A su nombre.
Entonces, cuando usted se niega a sí mismo, no hay necesidad de decirle, congrégate. Oh my God, hermano. Yo quisiera, más que no puedo, hermano. Yo quisiera reproducirme en 100 Adrianes de Luna y agarrar un corte parejo de discipulado y decir, así se discipula, con la ayuda y la gracia de Dios. Les decía el miércoles, ¿qué tanta gente hay en el santuario? ¿Está lleno? ¿70%, 80%, 90%, 100%? Pastor, falta el 20%, pero ya les estamos llamando. No. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ya les estamos llamando. ¿Sabe lo que me estás diciendo? Ya los estamos amañando. Por eso, entre más tú mueres a lo tuyo, más lo de Dios se te revela. ¿Qué estás haciendo? Cuando dijo, ya les estamos llamando, el Señor me dijo, ¿sabe lo que está diciendo? El lenguaje del Espíritu, traducido a tu espíritu, ya los estamos amañando más. ¿Para qué les están llamando a estos pingüinos? ¿Para qué les están llamando si no son discípulos? Para más el nuevo, aquí estaba el nuevo. Esto no es de empujar, esto es de seguir voluntariamente por amor. Esto no es de empujar, esto es de seguir. Jesús vino a la cruz por amor. Mi Jesús murió por mí por amor. De tal manera mi amor. Él quiere que lo sigamos por amor. Él quiere que nos esforcemos por amor. Él quiere que lo dejemos todo por amor. Él quiere que nos entreguemos por amor. Y lo peor, my God, lo peor. Ay, le estoy marque y no me contesta. Obvio que espera que te conteste. Hello. Yes, me habla para ir al servicio, pero no voy a ir. No es tonta la gente. No me contestan. Obvio. Pastor, ¿qué haría usted? A mí me gusta influenciar e inspirar. ¿Qué haría? En el momento que sé que se viene un tremendo frío y va a caer nieve, mis amados, a todos los sedientos y hambrientos, los que realmente quieren aprender más y aman al Señor con su corazón, aquí los espero. Y el que no, que Dios lo agarre confesado. Bye bye. Ya iba a terminar, pero todavía no. Porque hay algo que está bajando ahorita. Cuando usted se niega a sí mismo, cuando tú te niegas a complacer tu carne, no hay necesidad que te digan, cásese varón. Cásese varón por amor a Dios. No hay necesidad que le digan, varón, ya no se esté masturbando ni mirando pornografía. Porque si tu mano derecha te es ocasión de caer, dijo Jesús, córtala. Hello. ¿Qué está haciendo? Cuando tú decides negarte a ti mismo, no te tienen que decir, hermano,
venga al culto, no tome, no fume, busque más a Dios, pase al altar. No hay necesidad que le digas, hermano, ya no mienta, hermano, ya no se afane tanto, hermano, sirva al Señor. ¿Va a entrar en los estacionamientos? ¿Va a entrar? Pues no se entre, por favor. Ese es un discipulado al revés. El líder de Dios influencia e inspira. Influencia e inspira a seguir. Por eso le decía, procure convertirse en una bendición y en una inspiración a otros. Cuando usted decide negarse a sí mismo, no hay necesidad que le estén diciendo, esfuércese, hermano, aquí, hermano, ame al Señor, hermano, ya bautícese. Se va a bautizar en esta oportunidad. No sé, no, por favor, no, hermano. ¿Por qué no hay necesidad? Porque el que se niega a sí mismo, no hay necesidad que le diga estas cosas, porque él o ella ya no vive para complacer su carne. ¿Aló? Ya no vive para complacer su carne. Ser un discípulo de Jesús es vivir una vida negándose a uno para entregarse y vivir para Dios. Por eso no hay necesidad. Vas a venir al ayuno. Ay, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Ya es conocedor, sí, lárgate y veas lo que tú quieras. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es personal. Si aquellos lo rechazan, yo te amo, Señor. Yo le he dicho, Señor, no, si aquel no quiere obedecer, aquí está un siervo que te va a obedecer. Yo le he dicho, Señor, si aquel no te ama, yo te amo, papá. Yo le he dicho, Señor, si aquel no te quiere adorar, déjalo, tan feo que está, papá. Yo te voy a adorar. Si aquel no quiere derramar sus lágrimas, yo voy a derramar mis lágrimas ante tu presencia. Yo le digo, Señor, si aquel no quiere servirte, si aquel no quiere vigilar, si aquel no quiere predicar, déjalo. Yo voy a hacer tu voluntad. ¿Cuánto le dicen, Señor? Si aquel no quiere, yo sí quiero. Si aquel no te ama, yo te amo. Porque un verdadero discípulo de Jesús, hermano, ser discípulo de Jesús es vivir una vida negándote a ti mismo para entregarse y vivir para Cristo. El discípulo de Jesús sigue por amor. Se niega a sí mismo por amor. Se esfuerza por amor. Oh my God, muere a sus ambiciones por amor. Muere a sus deseos por amor. No, hermano, no atiende a su consuficiencia por amor. El discípulo, habrá alguien aquí que diga, oh my God, si la orden fue ejecutada por el Padre, aquí vamos a mirar quién es discípulo y quién es un creyente rascuachillo común y corriente. Pero si algo yo sé con lo que se predica en esta iglesia, es un alimento para formar águilas, para formar discípulos, para formar gente de Dios. Entonces, iglesia, el Padre va a probar quién realmente somos tú y yo. Pero gloria al Señor, que yo estoy mirando más que nunca que al que no venía, a unos que están en casa mirando a vivo, van a sacudirse y van a decir lo que necesitaba, una palabra que me desafíe. Hoy dejo la pereza, hoy dejo las mañas y ahí estaré el domingo gozándome con los que se gozan. No me estoy desahogando, hermano, estoy fluyendo. Pero a veces siento que muchos me echan a perder mi discipulado desde arriba como pastor, con su falta de sabiduría para discipular. Yo le decía el miércoles, como tú los trates, así serán y así se comportarán. Y yo lo he visto en vivo y a todo color. Yo lo he visto, gente entregada, pero el líder los daña. ¿Por qué? Porque los trata como niños cuando son maduros, entendidos. Y lo peor, ¿te suelto esta o no te la suelto? Y lo peor, que los tratas como ignorantes, cuando allá afuera tienen su compañía y movilizan 20 personas y a todas les pagan el sábado, ni una hora de más ni una hora de menos. Tienen una excelencia que tú no sabes delante de quién estás. ¿Aló? Pastor, pero se portan, sí, porque son humildes por la educación que se les da. Pero si por ellos fuera, dijera, quiero a mi pastor que me discipule. Ore mucho por paternidad. Porque acuérdense que el pastor cuida, vela, guía al rebaño, pero el padre espiritual se invierte.
y se reproducen otros para que hagan lo mismo que Él hace. Y esta iglesia es de liderazgo. Esta iglesia es de discípulos. Esta iglesia es de discípulos. Concluyo ahora sí. Ser un discípulo de Jesús es vivir una vida negándose a uno para entregarse y vivir para Jesús. Esos son los verdaderos discípulos.